Vamos en la cuarta sesión. Hemos visto, en la primera vimos un poco algunas categorías hermenéuticas para entender esta realidad de la mujer. En la segunda empezamos a ver un poco ya la hermenéutica propiamente bíblica, el Antiguo Testamento en la tercera y hoy quisiera pues dedicarme un poquito más a lo del Nuevo Testamento. Muchas cosas, como ya lo he dicho en las otras sesiones. Con toda seguridad, las personas que puedan ver y que participan de este espacio ya lo conocen porque hay muchas cosas que ya se están instaurando en la iglesia. No se sabe de dónde vinieron, en el sentido que no todo el mundo tiene conciencia de este trabajo teológico de hermenéutica feminista, que es el que ha permitido que se introduzca otra vez o se visibilice o se rescate las figuras de las mujeres en la Sagrada Escritura, en la historia de la iglesia y pues su papel para el hoy. Uno muchas veces no sabe de dónde viene esto, pero ya se va asimilando y entonces uno empieza a escuchar, bien sea a través de alguna predicación o en algún escrito, muchas cosas que uno ya sabe. Pero, ¿cuál es el esfuerzo de seguir como profundizando y tal vez de repetir algunas cosas? Pues que sigamos introyectando esta recuperación de la memoria de cómo ha sido la situación de la mujer para que sigamos empujando, para que la situación actual de la mujer tanto en la sociedad, aunque en la sociedad se han dado pasos muy grandes, como en la iglesia, donde se han dado pasos, yo diría, un poco más pequeños, pero que en las dos instancias, que esta presencia de las mujeres sea cada vez más normal, más real. Y como dice uno de estos grupos, justamente en España, de mujeres de iglesia que están intentando que haya ese lugar verdadero para la mujer en la iglesia y el lema es hasta que la igualdad se haga costumbre, de un grupo que se llama La Revuelta de las Mujeres. Pues yo creo que todas estas formaciones sirven para eso, para que se nos haga costumbre, para que lo introyectemos, para que lo sepamos, para que lo podamos decir de la realidad de las mujeres en la iglesia y cómo hemos estado, cómo deberíamos estar y por qué nos falta, pues lo que nos falta. Voy a compartir una presentación, apago mi cámara, pues para que se vea la presentación. Y como he dicho otras veces, si hay necesidad de que se corta, la vez pasada parece que se cortó un poquito, pues me avisan porque estamos en esta realidad que mucha tecnología, pero a veces se cae el internet o por alguna causa se necesita alguna aclaración. Entonces apago mi que la estén viendo. Entonces, como anuncié, pues hoy me gustaría hablar ya más de las mujeres en el Nuevo Testamento. Ayer recordamos nombres de mujeres profetizas, nombres de mujeres del Antiguo Testamento, con todo lo que implica pues su presencia y su protagonismo. Hoy, pues quiero dedicarme más al Nuevo Testamento. Por eso las mujeres en las primeras comunidades cristianas. En los tres primeros siglos, realmente la presencia de la mujer en las comunidades cristianas, pues según los testimonios que tenemos, muestran una mayor participación e igualdad con el varón. Entonces, esto nos anima para seguir empujando a una participación más plena hoy, porque en el pasado eso estuvo. Entonces, ¿qué pasó? Que se nos perdió por el camino y ahora estamos recuperando que haya esa igualdad real y fundamental y en todos los espacios. Claro, hay mayor participación, mayor igualdad, pero todavía falta bastante. El movimiento de Jesús se puede reconocer como un movimiento de renovación, algunos hablan un movimiento contracultural, un movimiento que interpela las instituciones de su tiempo, del tiempo de Jesús. Realmente él fue muy provocador. Nosotros ahora como que lo domesticamos y entonces queremos vivir nuestra vida cristiana diciendo, no, nosotros tenemos que ser personas pues que nunca rompan la unidad, que nunca digan una palabra discordante, que siempre busquemos favorecer todo. Sí, por supuesto, uno pues debería querer que la historia vaya para adelante y con el menor tropiezo posible, pero si miramos a Jesús y si miramos cómo se han dado todos los cambios en la historia, no podemos ahorrar el momento
de interpelación, de confrontación, de que muchos no quieren aceptar esos cambios. Bueno, a eso le pasó a Jesús, entonces no sería de extrañar que nos pase también a nosotras en la medida que proponemos cosas que no se están haciendo por lo que sea y buscamos que se hagan. Eso es lo que le pasó a Jesús. Él cuestionó las instituciones religiosas políticas porque en el tiempo de Jesús no podemos distinguir demasiado entre lo político y lo religioso, o mejor dicho, no se puede distinguir porque hay solo una cosmovisión que es creyente, teológica, si se puede llamar así, todo lo configura esa realidad. Pero bueno, ya desde nuestras categorías, pues uno a veces por cuestión metodológica puede separar algo. De todas maneras, pues Jesús va a interpelar las instituciones que funcionaban en su tiempo, como el templo, la ley, las exclusiones en nombre de Dios, porque es que a un leproso se le excluía de la comunidad en nombre de Dios, porque se creía que la lepra era un castigo divino y pues entonces tenían la autoridad para excluirlo. Eso lo contrarresta Jesús, eso lo cuestiona Jesús. Y él por eso pues va a empezar a incomodar a sus contemporáneos. Y entre las formas que tuvo para hacer esas interpelaciones pues está el movimiento que él suscita alrededor suyo, un movimiento que está formado por pobres, enfermos, niños, pecadores y por supuesto por mujeres. Allí ellas empiezan a tener protagonismo. O sea, las primeras comunidades cristianas tienen esta característica de que aquellos que son excluidos de la sociedad son los que pues en primera instancia se abren a la buena noticia anunciada por Jesús. Quien ya está cómodo en una situación, quien goza de privilegios, pues no necesita cambios y por eso le molesta cualquier cambio que propongan algunas personas. Eso lo vivimos a nivel político, ¿no? Se intenta hacer políticas sociales, pensar la sociedad desde abajo para que todos se incluyan y normalmente quienes están en posiciones privilegiadas, quienes gozan de ya los privilegios, pues no les interesa que haya esto, no importa que haya gente que no participe, yo participo y ponerme a pensar en que cambie la realidad me va a afectar a mí. Entonces, pues ahí vienen todas nuestras confrontaciones políticas, nuestras polarizaciones y a veces como cristianos tomamos esa postura más cómoda, ¿no? No, no, que no se mueva nada, no, es que esos son unos revoltosos. Pues no sé si es que si miramos a Jesús o no, porque no es por ser revoltoso, es porque mientras haya tanta gente excluida, nosotros tenemos que seguir pensando políticas que las incluyan, aunque esas políticas conlleven que nos van a desestabilizar a nosotros, los que tal vez tenemos privilegios y gozamos de cosas. Bueno, me metí a la política, pero es que el cristianismo, si no tiene esta dimensión sociopolítica, pues realmente se queda en una religiosidad, en una institución religiosa y no tiene nada que ver con este movimiento que instaura Jesús, que en verdad es contracultural, que es desafiante, porque se constituye de otra manera. Está formado por estos personajes. Por eso Jesús valora a las mujeres, o sea, se puede afirmar, porque en su movimiento hay mujeres. Y eso no era lo normal. Primero porque también en esa sociedad la mujer está recluida para la casa, para el hogar, y no para estar ahí de itinerante con un predicador que anda como por la calle. Eso uno si lo pensara mucho más, se daría cuenta lo contracultural que fue Jesús. Cuando más adelantico vamos a decir, estas mujeres que le sirven y le siguen. ¿Qué hacen unas mujeres con un predicador errante? Dios mío, eso para una sociedad donde el lugar de la mujer es la casa, eso es una cosa totalmente contracultural, pero eso es lo que vamos a encontrar. Esto de alguna forma lo va a expresar San Pablo en la carta a los Gálatas 3:28, una cita muy conocida, pero a veces no le damos toda la hondura que tiene. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. O sea, esa igualdad fundamental viene de que todos somos uno en Cristo. No hay otro título más importante.
El Papa Francisco lo decía, a mí no me bautizaron papa, sino me bautizaron hijo de Dios y ese es el título más importante que papa. Pero en nuestras sociedades patriarcales y estructuradas tenemos un montón de títulos que nos sitúan en una escala social y esto de ser hijo de Dios, de ser uno en Cristo, que sería para los creyentes a lo que aspiramos, nuestra identidad definitiva, pues esto ni lo tenemos en cuenta ni creemos que es lo más importante que deberíamos poner en primera línea. Este es todo el esfuerzo que se está haciendo con la sinodalidad, pero como ya lo he dicho otras veces, esto de la sinodalidad se sigue viviendo en pequeños círculos, pero esto no sé si va a lograr de verdad meterse en la vida eclesial de nuestros diferentes países y círculos eclesiales para que volvamos a estos orígenes. La praxis de Jesús muestra estas relaciones igualitarias, donde no hay sociedades patriarcales. Lógicamente, cuando se escribe el Evangelio no tienen esta palabra patriarcado ni tienen estas reflexiones que hacemos ahora. Pero cuando uno lo mira desde acá, pues de pronto caen en cuenta en algunos textos que por lo menos ayudan a seguir favoreciendo esta igualdad fundamental. Y este es uno de ellos. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y qué recibiremos nosotros que lo hemos dejado todo? Entonces él dice, ustedes recibirán, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno, ahora al presente, de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones y en el mundo venidero vida eterna. Hay dos detalles en esta cita. No repite, recibirán padres, que sí lo dice antes, el que haya dejado casa, hermano, madre, padre. Recibirán, dice que madres, hermanos, hermanas, pero no dice padre. Pues no quiere decir que el evangelista Marcos estaba pensando en el patriarcado, pero la cita ya nos da ese elemento, ¿no? O sea, no es una sociedad jerarquizada por el varón, que también en el tiempo de Jesús, aunque no supieran de la palabra patriarcado, se vivía así. Y también, pues, el seguimiento de Jesús no se nos oculta esas persecuciones. ¿Y por qué? Porque es que es un orden distinto. Una sociedad donde no hay padres, o sea, donde no hay jerarquía. No estamos diciendo que no haya papás, como tantas veces lo decimos, que los papás abandonan los hijos. No, no es esto lo que estamos diciendo, sino la jerarquía que implica una sociedad estructurada en el pater familia, en el varón. Entonces, eso es una revolución contracultural. Por eso no es de extrañar que haya persecuciones ya aquí. Pero se supone que todo eso es como la antesala o la manera de empezar a saborear esa vida eterna a la que aspiramos, que la vida eterna no es como una cosa abstracta, es llegar a ser estos hijos e hijas del Señor, hermanos, hermanas, una familia, la familia del reino, donde, ¿verdad?, podamos vivir esta igualdad fundamental y estas relaciones de fraternidad y sororidad verdaderamente entre todos. Bueno, conocemos profundamente citas bíblicas donde nos hablan de mujeres. Sin embargo, pues ya sabemos que esas citas habían sido y han sido y siguen siendo en algunos contextos que todavía como que no se han actualizado mal interpretada, se ha desfigurado la visión de estas mujeres y un caso típico pues es María Magdalena. Hoy en día, y ya se la había reconocido antes, pero con el paso de la historia eso se fue como confundiendo, porque digamos, es Santo Tomás el que dice de María Magdalena, ella es apóstola de los apóstoles, y eso lo va a retomar el Papa Francisco para cambiar la conmemoración de María Magdalena del 22 de julio por una fiesta con la misma valía o el mismo rango de la fiesta de Pedro y Pablo. Pero claro, eso todavía no se ha vuelto práctica, ¿no? Porque cuando celebramos la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, todo el mundo como que sabe y la liturgia es súper elegante y eso es conocido. Pero cuando celebramos la ahora fiesta de María Magdalena, ya no es conmemoración, sino fiesta, la mayoría de gente no sabe ni qué es, ni que si se cambió, de que si ahora es fiesta. Y además, pues normalmente los presbíteros no le dan la importancia que le dan a la otra fiesta.
Pero bueno, en la medida que nosotros sepamos, tenemos que ser más conscientes y de verdad rescatar esta figura de María Magdalena. ¿Y cuál es su característica? La cita de Juan 20 nos muestra que ella es la primera testiga de la resurrección. Es la primera que llega al sepulcro. Y esto es muy importante. O sea, no son Pedro bueno, Pablo no está en ese momento, Pedro y los otros discípulos. No, es una mujer. Pero, ¿qué pasó con nuestra María Magdalena? Ya sabemos que a lo largo de la historia se le confundió con la pecadora arrepentida, pues un padre de la iglesia, por querer armonizar los datos de la Sagrada Escritura, que claro, son cuatro versiones de evangelios con diferentes énfasis, porque están escritos por diferentes autores y dirigidos a diferentes comunidades. Y eso ya nos da ese criterio de interpretación que hablábamos en clases anteriores. Uno tiene que saber desde dónde se escribe, a quién se le escribe, para ver cuál fue, qué era lo que se quería decir con ese texto. Y entonces luego ya lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Si ese autor sagrado que escribió desde dónde, para quién dice eso, ¿qué será nosotros desde nuestra realidad para quién escribimos qué es lo que queremos decir? No se puede tomar al pie de la letra, entre muchas otras cosas, por este elemento. Bueno, pues a María Magdalena se le confundió con la pecadora arrepentida, inclusive hasta con la mujer adúltera y algunos hasta con María, la hermana de Marta, pero sobre todo con la pecadora arrepentida. Entonces se creyó que María Magdalena era una prostituta y que el arrepentimiento, cuando el Evangelio dice que Jesús sacó de ella siete demonios en Lucas, entonces claro, está sacando los siete demonios del pecado que social y religiosamente parece que es el más grande que la injusticia estructural, más grande que someter a millones de seres humanos a la pobreza infrahumana, el pecado sexual, la prostitución. Entonces, si a María Magdalena Jesús le saca siete discípulos, es porque, claro, era prostituta. Y resulta que le saca siete demonios, perdón, dije siete discípulos. Si le saca siete demonios, quiere decir, era una mujer que estaba muy enferma, pero no quiere decir que era prostituta. Pero hasta el día de hoy, y creo que eso lo dije en una de las primeras clases, pues como tenemos tanta obra artística donde María Magdalena aparece como una prostituta y una prostituta que luego se convierte, entonces es muy difícil recuperar la figura de María Magdalena como testiga de la resurrección. Y pues dato para que sean discípulos apóstoles que hayan caminado con él desde Galilea hasta Jerusalén y bueno, que sean testigos de la resurrección. Esos puntos los cumple María Magdalena y sin embargo todavía seguimos con la incapacidad visual, afectiva y mental de poner en el mismo plano a Pedro, por decir el más representativo, y a María Magdalena. Y son, pues están en la misma, tuvieron una misma experiencia de alguna forma de seguimiento y un mandato de seguir pues anunciando esta buena noticia. Entonces, María Magdalena, una ícona realmente de estas figuras femeninas en el movimiento de Jesús, y como ya dije antes, cuando se habla de las mujeres, dice que siguen y sirven a Jesús. Y esos dos verbos son los que son utilizados para nombrar quiénes son los discípulos. Pero claro, por nuestra mentalidad patriarcal y los estereotipos de género, cuando hablamos de servir y estamos pensando en mujeres, pensamos en las casas, las mujeres sirviendo la casa y haciendo todos los deberes de casa. Pero cuando hablamos de varones, servir es haciendo el apostolado. Entonces, claro, esa mentalidad patriarcal nos impide ver a las mujeres del movimiento de Jesús haciendo lo mismo que hacían los demás discípulos, sirviendo y siguiendo a Jesús. Bueno, pues ya lo dijimos esto de que ellas fueron testigas de la resurrección, los evangelios nos dan ese testimonio, ellas reciben el mensaje pascual y aunque el lenguaje masculino no las visibilice en algunos de los textos, seguramente estuvieron cuando Jesús le confía a los discípulos la misión, porque si ellas estuvieron todo el tiempo, cuando luego el texto nos dice los discípulos estaban encerrados en la casa por miedo y aparece Jesús. ¿Por qué cuando ahí leemos discípulos no podemos pensar en varones y mujeres?
Ahí sí ya no nos funciona eso del lenguaje masculino como lenguaje que incluye lo femenino. Ahí sí solo es masculino. Pero cuando nos conviene, cuando entonces decimos una palabra en femenino y nos suena mal al oído, entonces decimos, no, no, en el masculino está todo. Pero cuando leemos una palabra masculina en según qué contexto, solo vemos varones. Entonces, por eso aquí una hermenéutica se atreve a formular y quién nos impide o por qué no sería posible que cuando Jesús se aparece a los discípulos, también haya mujeres en esos grupos de discípulos. Bueno, alguien diría, pero es que algún texto dice se apareció a los 12, bueno, a los 11 porque ya Judas no está. Van a elegir después, pero eso ya es el libro de Hechos. Bueno, pero es que esos son recursos literarios que emplean los evangelistas cuando especifican demasiado, pero no necesariamente, pues es así, literal. Bueno, lo que queremos decir es estas mujeres presentes en la vida predicadora de Jesús y como todos sabemos, al pie de la cruz, de pie al pie de la cruz y en la resurrección, testigas de la resurrección. Bueno, si esto nos lo revelan los cuatro evangelios, las cartas paulinas, que sabemos que Pablo pues es este gran evangelizador de nuestra iglesia, muestran la participación de las mujeres en esta misión evangelizadora. En sus cartas vamos a ver cómo él tiene varios nombres de mujeres. Nombres que no los conocemos, no se nos quedan en nuestra memoria, porque como los nombramos tan poquito, pues uno se olvida, ¿no? Pero a fuerza de hacer estos estudios y de repetir en estos cursos, uno empieza a familiarizarse y a que se vuelvan como parte de esta memoria de mujeres presentes en la vida de nuestra iglesia. Entonces, por ejemplo, en Colosenses, ninfa de la Odisea y la iglesia de su casa. Pablo se dirige a estas iglesias y dice estos nombres. Apia, que junto con Filemón y Arquipo dirige la iglesia de Colosas. Dirige, imagínense, Apia es una mujer y la pone de primeras con otros dos varones, pero ella está de primeras y dice, dirige la iglesia de Colosas. Este texto que es el que se está invocando con todas las fuerzas para que se abra la iglesia, reconocer el diaconado para las mujeres, Febe, diácono de la iglesia de Cencreas. Pero claro, aquí hay toda una oposición, por supuesto, y entonces aquí se interpreta de otra manera, ¿no? Cuando aquí se dice diácono, era que había mujeres para que sirvieran para, como el bautismo era por inmersión, entonces para que ellas ayudaran a desvestir, y de gente adulta, ellas ayudaran a desvestir a las mujeres en el momento del bautizo, como una cosa muy femenina, una tarea muy femenina, pero no, no es el auténtico diaconado que tienen los varones. Esa es la excusa que nos dan ahora, que ese diaconado para mujeres no era igual que el diaconado de varones, era una función que cumplían las mujeres por esta realidad específica. Bueno, eso no dice la palabra de Dios, dice la palabra diácono y además por el contexto uno puede ver que no es Febe la única como que aparece, sino que había muchas mujeres que estaban en esas primeras comunidades cristianas y con roles de dirigencia. Entonces, ¿por qué Febe no podrá ser diácono? Pero bueno, ahí estamos en esa problemática que no logramos superar. María, Trifena, Trifosa y Pérside, que han trabajado mucho en el Señor, dice Pablo en la carta a los romanos. Prisca o Priscila y Aquila, constructores de tiendas como Pablo, y que aparecen en Roma, Éfeso y Corintio, donde fundaron varias iglesias, además de que instruyeron a Apolo. Pablo los nombra 7 veces y en 4 de ellas Prisca o Priscila va en primer lugar, lo que muestra que es importante este matrimonio, pero que la mujer pues ahí tiene como un protagonismo. Ahí están las citas, pues donde aparece en las cartas de Pablo esta pareja. Filólogo y Julia, Nereo y su hermana, posiblemente cuando dice Nereo y su hermana, esa hermana puede ser la esposa, porque también en estas sociedades todos son hermanos, o sea, el hermano es como una categoría que habla de ese núcleo familiar y no es así tan específico como lo tenemos nosotros ahora en nuestras sociedades, sino que
Es como toda esa familia grande, pero bueno, eso no lo podemos saber. Lo cierto es que es una mujer, Julia, su hermana, y a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Cefas, o sea, Pedro, dice en 1 Corintios, y otros misionaban acompañados de sus esposas. O sea que las mujeres estaban en esa presencia misionera. Andrónico y Junias. A los dos Pablo lo reconoce como apóstoles en Romanos 16:7. Junias se había interpretado como masculino, pero últimamente, pues gracias a los estudios que se van haciendo, ese nombre es femenino. Entonces aquí estamos hablando de una mujer y un varón. Evodia y Síntique que lucharon al lado de Pablo en el anuncio del Evangelio. Eso está en la carta de Filemón. Como podemos ver, pues hay muchas mujeres. Luego dice aquí un buen número de mujeres que estaba con Silas en el libro de Hechos. Conversión de Lidia y toda su casa en Filipos. O sea, ahí la dirigente es Lidia y su casa es la que se convierte. Tabita en Jope, rica en buenas obras y limosnas, María, la madre de Marcos, en cuya casa se congregaba la comunidad, las de Antioquía de Pisidia y Tesalónica, las 4 hijas de Felipe que poseían el don de profecía. O sea, hay muchos nombres de mujeres que gracias a estos estudios bíblicos pues los vamos recuperando. Estaban escritos desde siempre, pero algunos se interpretaban como masculinos y otros, aunque estaban ahí, pues no les prestábamos atención. Claro, ahí surge la pregunta que hemos hecho a lo largo de todo este curso. ¿Por qué se fue opacando este protagonismo femenino? Y entonces la respuesta parece ser más de tipo sociológico y cultural que una realidad eclesial, que es que tiene que ser así. En la medida que la religión se convierte en la religión del imperio, pues empieza a acomodarse a las normas sociales, también por sobrevivencia, ¿no? Pues si ahora sí nos dejan estar sin la persecución que se sufrió en los primeros tiempos, pues entonces toca mejor no dar mucho escándalo para no tener persecuciones. Claro, ahí es donde empieza, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Normalmente los fundadores de grupos laicales, de comunidades religiosas, son de lo más contraculturales, de lo más interpelantes, de lo más cuestionadores de la situación que ellos vivían en su momento. Pero luego ya los seguidores empezamos a acomodarnos a la situación. Y pues si ya hemos conseguido prestigio y hemos conseguido propiedades y hemos conseguido obras, pues mejor cuidarlas, ¿no? Mejor entonces acomodarnos a algunas cosas para no ir a perderlas. Bien, hay una parte que pues hay que sobrevivir, pero también siempre está detrás la pregunta, ¿se mantiene esa fidelidad no a una literalidad de cosas que no tienen nada que ver con un carisma, sino a al espíritu de avanzar, de responder al signo de los tiempos, de situarnos en cada momento? ¿Se mantiene esa fidelidad aunque eso traiga persecución y complicación? Y bueno, ahí algunas veces se puede decir que sí y otras veces, y casi muchas veces, se puede decir que no, porque si uno mira mucho de la estructura eclesial que tenemos hoy y uno se pregunta si la gente mira esto, ¿verá algo de la iglesia de los orígenes? ¿Se imaginará cómo era la iglesia de los orígenes? ¿Entenderá cómo fue la predicación de Jesús? Y normalmente casi podríamos decir que que la gente queda tan confundida. Son dos historias que parecen diferentes, porque esto es otra cosa, esto es otra institución ya también asentada, con tanta fuerza, con tanta estructura que quita la libertad muchas veces y entonces no te remite a esa iglesia de los orígenes. Pero bueno, pues así pasó también en el siglo III, siglo IV, se va acomodando a estas normas sociales y vemos cómo en las mismas cartas paulinas, si en Gálatas Pablo había afirmado con todas las letras la igualdad entre varón y mujer, esa misma cita él la repite en Corintios y en Colosenses, pero en los dos casos no habla de la tercera parte de esa cita, ¿no? Porque
que es la de la igualdad entre varón y mujer. Simplemente no habla de eso, sino de los dos primeros. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, pero ya no dice que no hay varón y mujer, porque se acomodó para evitar el rechazo social, es posible. 1 Corintios 11:5. Esto ya lo dije, creo, la otra vez. Las cristianas oran y profetizan con el pelo suelto. Pablo prohíbe que profeticen. Perdón, Pablo no prohíbe que profeticen, pero lo que prohíbe es que lo hagan con el pelo suelto. Posiblemente esto es para que no se parezcan a las costumbres romanas del culto a los dioses, aquellas mujeres con el pelo suelto en los altares de las divinidades romanas. Mm, pero lo que es cierto es que la cita también nos da un elemento súper importante. Las mujeres profetizan. Pues Pablo empieza a ponerles alguna condición, pero lo que es cierto es que las mujeres profetizan. En 1 Corintios 14, claro, ahí es donde se le acusa a Pablo de misógino, de patriarcal, de machista. Porque en ese texto, por ejemplo, dice lo siguiente: las mujeres cállesen en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenle a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solamente a vosotros ha llegado? Bueno, hay ahí pues muchas preguntas que surgen, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ese texto en un apóstol como Pablo, que fue el evangelizador de los gentiles, o sea, que fue en contra de las instituciones judías, que intentó superarlas para poder tener esta inclusión de todos? La respuesta, pues hay varias respuestas. La primera ya la dijimos, posiblemente se quiere acomodar a las situaciones sociales, pero también cuando se examinan todas estas cartas, tampoco son cartas que se escriban de principio a fin y que Pablo las escribió de un tirón y que así plum, la mandó. En estas cartas se ve que también hay interpolaciones, o sea, hay redactores posteriores que le añaden cosas, que le quitan cosas. Tenemos, por ejemplo, esto es otra historia, pero por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ella había escrito que claro, que como eran varones, no comprendían a las mujeres, no me acuerdo bien la frase, y el confesor le mandó borrar esas dos líneas de que, claro, ustedes como varones juzgan a las mujeres, algo así. Le mandó borrar esas líneas, pero luego se ha recuperado ese manuscrito original y entonces ya uno conoce lo que en verdad escribió Santa Teresa. Pues no es de extrañar que eso mismo pase con muchos de los textos bíblicos también, porque han sido textos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, no solo pues a lo largo de los primeros siglos, no solo es un escritor sagrado, sino muchos escritores que se va como armando esa historia con diferentes manuscritos y bueno, pues llega un momento en que se organiza como un libro, otro, o esta misma carta. Muchos estudiosos de Pablo pues afirman esto son interpolaciones, o sea, alguien escribió eso para como acomodar más la iglesia al momento que se vivía. Son hipótesis que pueden ser muy viables como para, o sea, como para entender, bueno, cómo es que sale eso cuando el contexto original de Pablo, pues no era de ir a excluir a nadie, pero posiblemente estas razones son muy válidas para entender qué pasa con las cartas de Pablo. Luego tenemos que conocer que ya estas cartas, Colosenses, Efesios, 1 Pedro, son tradición pospaulina, o sea, sus escritores no son Pablo, sino que tienen como el espíritu de las cartas escritas por Pablo. Entonces, por eso, pues, se diferencia entre las cartas atribuidas, las cartas reales de Pablo y las atribuidas a Pablo. Y en estas, que son ya pospaulinas, es cuando, que se llama tradición deuteropaulina, o sea, un segundo momento en estas cartas,
Es donde aparecen pues muchas de estas citas que más asombro nos causan pues por llevar a tanta subordinación de la mujer. A estos textos se les llama códigos domésticos. Realmente ahí se nota el argumento que dimos antes. Muchos de estos textos pues están reproduciendo la sociedad romana, griega de esos momentos, donde el pater familias es lo que impera. Y en ese modelo familiar, pues la sumisión de las mujeres va incorporada a esa realidad. Lo mismo pasa en las cartas pastorales, 1 y 2, Timoteo y Tito, que también dicen, por ejemplo, la mujer escuche la instrucción en silencio con plena sumisión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que ha de estar en silencio. Entonces, todos esos textos que se invocan para mantener la subordinación de la mujer, pero en una exégesis, pues, seria, que ha llevado tantos siglos y tanto estudio, se distingue cartas de Pablo de cartas deuteropaulinas, o sea, atribuidas a Pablo, responden a qué contexto, parece que se acomodan a la estructura familiar del momento, etcétera. En Tito dice que las ancianas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y ser sumisas. Y en 1 Timoteo 2 que la mujer se salvará por su condición de madre. Entonces ahí es donde viene esta sobrevaloración de la mujer con ese papel de madre. Por supuesto, dar vida es pues un don de Dios y realmente un misterio divino, ¿no? Porque como que se pueda transmitir la vida. Sin embargo, no todas somos madre y entonces, si solo eso es lo más excelso, ¿qué hacemos las que no hemos tenido hijos? O sea, la mujer no es solo madre, es una experiencia, debe ser una experiencia maravillosa y pues qué bueno todas las que han optado por ser madres. Pero la mujer no es solo madre y no solo se va a salvar por su condición de madre, porque mujeres y varones somos ante todos seres humanos con muchas características, posibilidades, decisiones que se toman a lo largo de la vida y lo que nos hace es la calidad de persona. Hay muchas mediaciones que son súper importantes y maravillosas, pero lo que no podemos es condicionar solo a todas las personas a una realidad. Pero ahí es donde se va forjando esa mentalidad. Pues sí, las mujeres somos maravillosas porque somos esposas, madres, hijas, tías, o sea, siempre cuidando a alguien. Parece que ese es el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia por la lectura literal de esos textos, pero eso es lo que se está revalorizando, revaluando. O sea, no, la mujer tiene su dignidad es por ser persona, no por esos roles que ocupa, porque los varones también ocupan esos roles. Los varones también son padres y si no interviene el varón y la mujer para la creación de un niño, para el nacimiento de un niño, pues no se da. La sola mujer no puede ser madre. Entonces, es igual de valioso, pero nosotros siempre hemos sobrevalorado más a las mujeres, bueno, porque lleva al niño en sus 9 meses de gestación, posiblemente sí, claro, pero es que el varón, sin el varón tampoco se podría tener eso. Y además, como ya se dice hoy en día con mucha más claridad, pues mamá o papá, mamá no es solo la mujer que tiene el niño, ¿no? Sino que ser madre y padre es toda esa experiencia de cuidado, de afecto, de ayudar a crecer a esa nueva vida. Entonces, pues ahí hay que valorizar tantas cosas para liberarnos de estereotipos sobre la mujer que han contribuido a que estemos en roles que por muy excelsos que sean, nos han mantenido en un papel secundario, en un papel pues en el ámbito solamente de lo privado, del hogar, y nos han impedido ser protagonistas de una historia que es mucho más amplia que la vida familiar o la vida pues dentro del hogar. Bueno, pero estas cartas, pues, si se leen literalmente, es lo que ha llevado a la hora de la verdad a no solo la configuración social sobre la mujer,
sino a que esa configuración sea reforzado desde la configuración eclesial. Y entonces, por eso nuestra tarea es tan difícil, porque fuera de tener que romper con todos los condicionamientos sociales, nos toca interpelar y cambiar los condicionamientos eclesiales. Y entonces ahí es donde nos encontramos a veces como con una piedra de tropiezo, ahí sí que es verdad. Porque entonces hay mujeres que dicen, miren, como luchar contra la iglesia parece imposible, mejor abandonamos la fe que dice tantas cosas que no nos convence. Las que permanecemos en la iglesia, siempre hay como ese temor. Uy, estaremos como rompiendo el designio divino. Uy, estaremos como ahora diciendo herejías. Estaremos en contra de la voluntad de Dios porque lo tenemos tan introyectado que cualquier postura que intente romper esa mentalidad eclesial o transformarlo, porque no es cuestión de romper simplemente, sino de recuperar esa experiencia original, pero claro, ya nos entra ese temor religioso, ya no solo es el temor social, que también trae sus consecuencias, sino fuera de eso el temor religioso. Por eso en la iglesia vamos tan despacio, porque es que si romper lo civil es difícil, romper lo sagrado es doblemente difícil. Por eso se necesita primero una mentalidad formada en lo religioso para darnos cuenta que nosotros no estamos en contra de Dios, estamos transformando lo que los seres humanos a lo largo de la historia han comprendido contextualmente sobre Dios y eso ha llevado a que de pronto lo deformen y siempre estaremos buscando cuál es la mejor expresión y realidad de los designios de Dios sobre los seres humanos. Pero como son mediaciones humanas, siempre tenemos que confrontarlas, discernirlas, ayudarlas a avanzar, purificarlas, pues para no quedarnos estancados en una lectura literal, fundamentalista, etc. En el mismo evangelio se ven esos esfuerzos por romper esas estructuras que se van metiendo. Entonces, por ejemplo, en 1 Timoteo, la figura de las viudas, que ya permanecen viudas y no se vuelven a casar, ya empiezan a ser como una realidad contracultural. Esto hoy en día a veces se interpreta como las beguinas, por ejemplo, mujeres que no se quisieron casar en la Edad Media y se pusieron fue a estudiar y a escribir y tal. Eso resulta, hoy en día las valoramos desde aquí, uy, qué osadas, pero para su momento rompen con el deber ser que tenían que tener en ese momento de su historia. Y otros escritos extracanónicos que antes pues ni siquiera los estudiábamos porque nos parecían que no, que eso era como hasta pecado estudiarlos. Hoy en día nos damos cuenta que ellos también aportan elementos para comprender mejor la palabra de Dios. Entonces por eso se han recuperado lo que se llaman los evangelios apócrifos, las cartas apócrifas. Y por ejemplo, Hechos de Pablo y Tecla o Hechos de Felipe, escritos que se han encontrado posteriores, muestran cómo esa otra postura de las mujeres, en ese caso ese deseo de no casarse, permanecer célibes para no tener que estar bajo el dominio del marido. Y así otros textos apócrifos, inclusive el Evangelio de María Magdalena pone una confrontación entre María Magdalena y Pedro, porque Pedro está muy enfadado de que Jesús tenga tanta cercanía con María Magdalena y Pedro le reprocha a Jesús, ¿cómo así que le das como tanto protagonismo a una mujer? Bueno, todos esos libros apócrifos pues nos dan elementos para comprender como todas las luchas que se han dado a lo largo del tiempo, que tampoco las afirmaciones que tenemos son así como tan claras y que siempre se han mantenido así, sino que siempre estamos en este esfuerzo mm, de entender mejor las cosas, de discernir, etcétera, etcétera. Bueno, no es de extrañar que con toda esta realidad de una interpretación bíblica, que teniendo tantos elementos liberadores, pero donde en algún momento empieza como a quedar opacado por condicionamientos culturales y sociales, pues no es de extrañar que muchos de los pronunciamientos del magisterio de la Iglesia vayan en la línea de una lectura literal de la Sagrada Escritura y que entonces tengamos muchos textos que a lo largo de nuestra historia eclesial han condicionado esta figura de la mujer y la siguen condicionando hasta ahora. Aunque
hay cosas que ya no se atreven a decir porque ya sería pues ya quedarnos demasiado desfasados. Pero eso sigue condicionando porque como yo lo dije en alguna de las clases pasadas, en las bodas se acude a textos bíblicos que literalmente, aunque digan algunos aspectos positivos, tienen otros bastante patriarcales, pero como suenan como bonito y como que hablan de la pareja, entonces se leen en las celebraciones de las bodas y ahí viene el problema. ¿Se explican bien? Si se explican bien, pues no hay ningún problema. Pero como normalmente no se explican bien, sino que se toman al pie de la letra, en medio de tanta fiesta y tanta cosa bonita de una boda, en el fondo se está empezando a inculcar que la mujer tiene que dedicarse a cuidar al marido. Y el marido, pues sí, claro, tiene que cuidarla a ella un poquito, pero él es el jefe de la casa. Eso es muy complejo. Bueno, León 13. ¿Qué dice del matrimonio cristiano? Definidos los deberes y señalados todos los derechos de cada uno de los cónyuges. ¿Y cuáles son esos? A saber, que se hallen estos siempre persuadidos del gran amor, fidelidad constante y solícitos que deben tenerse. O sea, hay un aspecto muy positivo, tiene que ser un amor mutuo. Pero luego, pues se remite a los textos bíblicos de alguna forma y entonces el marido es el jefe de la familia y cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, por ser carne de la carne, pues tiene que, y hueso de los huesos, se sujete y obedezca al marido, pues no a manera de esclava, sino como compañera, de suerte que su obediencia sea digna al par que honrosa. Entonces, miren cómo vemos, pues, como esta ambigüedad, ¿no? En este magisterio eclesiástico. Lo vemos ahora porque tenemos todas estas categorías que nos han permitido entender mejor la realidad de las mujeres. En el momento que León 13 lo escribió, pues eso ya parecía como un avance, porque ahí se dice que la mujer, aunque tiene que mantenerse subordinada al marido, que se le trate con respeto, que el amor es muy importante, que el marido tiene que respetarla, que su dignidad no se puede. Entonces, es un texto ambiguo, pero digamos que en su momento quiso ser liberador de las mujeres, pero no podía hacerlo del todo porque la mentalidad era esa. Y es lo que nos sigue pasando ahora con los ministerios ordenados, como lo diré en la próxima clase, la última sesión que tendremos el lunes. Hoy más o menos la iglesia nos dice lo mismo. Ustedes mujeres son maravillosas, sin ustedes la iglesia no podría funcionar. Pero claro, el ministerio es solo para el varón, pero ustedes son maravillosas, sin ustedes la iglesia no existiría. Pues más o menos es así, ¿no? O sea, el marido es el jefe de la familia, pero claro, sin ustedes que son las madres, pues esto no funciona. Es un poquito ambiguo. Pero no hay que olvidar que en ese momento, pues eso intentaba proteger a la mujer de todas maneras. Benedicto XV, pues ya no pueden tapar con la mano la emancipación femenina que se va realizando a inicios del siglo XX. Y entonces dice Benedicto XV, desde hace bastante tiempo, pero sobre todo después de la Revolución Francesa, se trabaja asiduamente para que la influencia benéfica de la Iglesia, confinada a un campo cada vez más reducido, finalmente no se pudiera ejercer de modo alguno en la sociedad humana. Y antes que nada se hizo todo lo posible para que la mujer fuera alejada de la solicitud y vigilancia maternas de la Iglesia. O sea, todos los cambios que se están dando con la mujer en ese inicio del siglo XX, la iglesia siente que, o sea, el mundo es el malo y le está robando a la mujer. Y ella que estaba encargada de cuidar a la mujer, ahora siente que pues ya no la puede cuidar tanto porque la sociedad se la está robando. O sea, la iglesia no alcanza a ver en ese momento que es que la mujer está recuperando derechos que se le habían negado y que realmente está empezando a vivir su dignidad como ser humano. Para la iglesia, toda esta modernidad, todos estos cambios, siempre lo ha visto con mucho recelo, porque claro, la desinstala a ella. Ella que estaba tan segura de poder manejar la conciencia de las mujeres y llevarlas por donde le parecía que tenían que ir las mujeres por la lectura literal de la Sagrada Escritura, de repente una sociedad empieza a recuperar derechos para las mujeres y la iglesia lo ve como negativo. Y así todavía nosotros seguimos teniendo una imagen muy negativa del mundo
Y bueno, ustedes ayer, según dijeron que hablaron de la inteligencia o de la tecnología y todo eso, claro, es un peligro, puede tener consecuencias nefastas. Bueno, yo no estuve en la charla, entonces puede que esté diciendo algo que no corresponde. Y la idea no es decir lo que se dijo ayer, sino que ese tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial, por supuesto que nos trae cambios, pero no hay que tener una actitud como de miedo y de que, bueno, ya llegó el demonio con todas estas tecnologías, sino que sigue siendo el esfuerzo humano de cómo vamos a modelar esas tecnologías, de cómo las vamos a poner al servicio del ser humano y cómo ponemos en acto la pregunta ética que el ser humano tiene, aunque no sea creyente. Entonces es como asumir el mundo en el que vivimos con esta apertura y disponibilidad para seguirlo construyendo y no como con el miedo y el recelo de que todo lo que llega es malo y ahora sí esto estamos en la perversión total y lo anterior era mejor. No, hay que tener esta capacidad de acompañar los cambios que estamos viviendo. Pío XI en otra encíclica Cástico Nubi, también dedicada al matrimonio, porque para la iglesia esto del matrimonio siempre ha sido muy importante. Sin embargo, no crean que la institución matrimonial existió desde el principio de los tiempos, ¿no? Matrimonio como tal, esto es un producto de la Edad Media y realmente si vamos a la Biblia no hay como demasiados ejemplos de matrimonios, porque hay poligamia, hay ley del liberato, levirato, sí, hay muchas cosas raras. O sea, esa pareja ideal que nosotros ahora creemos que siempre desde los orígenes se dijo, no, eso no es verdad. Que ahorita queramos ese respeto humano y que realmente el matrimonio sea pues una realización en el amor de las parejas, eso es otra cosa, pero no que esto haya sido, lo hayamos tenido con claridad desde el inicio de los tiempos, porque eso no es así. Pero bueno, la iglesia pues ha defendido toda esta cuestión y entonces aquí también dice, a la luz de la cita de Efesios 5 22 23 pues sigue hablando de esta mujer sumisa a su marido. Por supuesto, vuelve a intentar rescatarla de alguna manera. Eso sí, esa obediencia de la mujer al marido no le niega ni le quita la libertad, que en pleno derecho compete a la mujer, así por su dignidad de persona humana como por sus nobilísimas funciones de esposa, madre y compañera, ni la obliga a dar satisfacción a cualquiera de los gustos de su marido. En fin, y termina diciendo, esa falsa libertad y antinatural igualdad de la mujer. O sea, y dice que se torna en daño de la misma mujer conduciéndola a la servidumbre. Esas palabras son muy ambiguas, ¿no? O sea, por una parte quiere rescatar la dignidad de la mujer, pero por otra, eso de querer ser iguales que los varones y ejercer la libertad, parece que eso es antinatural y parece que eso nos esclaviza más. Es lo mismo que hoy se dice, ¿no? Si nos dan los ministerios eclesiales, entonces nos van a clericalizar. Y yo no sé por qué no están tomando medidas verdaderamente fuertes para desclericalizar el ministerio ordenado de los varones. Pero no, ahora que las mujeres aspiran a tener los ministerios ordenados, entonces no, porque es que el Papa Francisco lo dijo, es que si a la mujer se le diera eso, se le clericalizaría y se le quitaría su dignidad o su rol fundamental. Es una visión muy extraña que eso ocurre con las mujeres, pero parece que no ocurre con los varones. Bueno, Pío XII pues ya constata que es una realidad el sufragio, ya está aprobado en muchos países o por lo menos en vía de aprobación. Y fuera de eso, pues está el comunismo llegando a los países, entonces es la misma iglesia la que invita a las mujeres a que ejerzan el voto para defender la familia, la religión, que se supone que el comunismo estaba como atacando. Pero entonces ahí pues sigue siendo ambiguo, ¿no? O sea, no se ve como lo bueno que ha sido conseguir el sufragio para las mujeres, sino que ahí se les manipula un poco, ¿no? Claro, sí voten para ir en contra de lo que parece que ataca a la iglesia. Es complejo eso. Con Juan 23 empezamos a ver un cambio mucho más significativo
Y pues voy a adelantar un poquito, pues en aras del tiempo, con Vaticano II, por supuesto, empezamos a tener, aunque solo dos documentos realmente hablan explícitamente de las mujeres, pero su pronunciamiento pues son bastante importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Gaudium et Spes 29 se rechaza toda discriminación por razón del sexo. Cuando en la primera clase hablábamos de sexismo, quiere decir eso, discriminar a alguien por su sexo. Aquí se afirma, y bueno, cuando una cosa se afirma es porque pasa, ¿no? Pues si no, no lo hubieran dicho. Entonces, claro que hay discriminación de la mujer en razón de su sexo o de la raza, pues el racismo, el color de la piel. El que lo diga Gaudium de especies porque realmente hay esa discriminación y pues bueno, intenta superarla. En Gaudium de Spes 49 se habla de esa misma dignidad para varones y mujeres. En Gaudium et Spes 60 se estimula a la mujer para que participe en la vida cultural y en el decreto sobre los laicos número 9 se habla de la importancia de la participación de las mujeres en el apostolado de la iglesia. Después de Vaticano II, Christi Fidelis Laici, de Juan Pablo II, pues se reconoce todos los avances que han tenido las mujeres y se así en el espíritu del decreto de Apostólica Nacto Citaten, que las mujeres pues sigan contribuyendo, no solo en el hogar, sino también en la catequesis, e incluso pues empieza a hablar de la docencia e investigación teológica. Eso es 1989. Por supuesto, ya empezaban algunas mujeres a estudiar teología con mucha limitación, porque las primeras que estudiaron las dejaron ir como oyentes. Fue a fuerza de mucho luchar que las dejaron presentar exámenes, a fuerza de mucho luchar que las dejaron obtener el título. Y hasta el día de hoy, en algunos lugares, no se les da título eclesiástico, que es el título que da Roma en las universidades pontificias. No se le da ese título eclesiástico a las mujeres. En algunas instituciones, no en todas. En muchas otras sí se les da, pero aunque ya, digamos, se había autorizado que se diera, en papados anteriores se empezó a poner el límite y algunas facultades eclesiásticas verdaderamente quitaron la posibilidad de dar el título eclesiástico. Dan el título civil, pero no el eclesiástico. Pues bueno, el eclesiástico solo sirve para las cosas de la iglesia y para estudiar en facultades eclesiásticas. Pero es que el problema no es ese, el problema es esa diferencia entre varones y mujeres y que por el hecho de ser mujeres, aunque hayan estudiado absolutamente todo igual, se les niegue la posibilidad del título eclesiástico. No ocurre en muchas partes ya, pero todavía no deja de existir alguna facultad que sí pone en práctica esto de no dar título eclesiástico a las mujeres. Juan Pablo II publicó dos documentos sobre la mujer, la Carta Apostólica Mulieres Dignitatis y la encíclica Carta a las Mujeres, y más o menos, pues sí, hay muchos avances porque ya la iglesia no puede dejar de reconocer esta dignidad fundamental de las mujeres, la exclusión que se ha vivido y la necesidad de que se nos respete y se nos abran, se valore todas las posibilidades que se tienen en la sociedad. Pero todo lo que respecta a la cuestión eclesial, pues sigue siendo algo vetado. Y es esto, todo el sacerdocio ministerial, todos los ministerios ordenados, eso no acaba de ser abierto para las mujeres. Y mientras no se abra, pues existe ese techo de cristal. No me voy a detener mucho en esto. Bueno, no, ya estas diapositivas se van a acabar ya y la próxima clase nos detendríamos un poco en lo del ministerio ordenado. Pero ya para terminar, entonces miren cómo, bueno, la iglesia ha llegado a reconocer a mujeres como doctoras de la iglesia. Reconocer doctoras o doctores quiere decir que lo que han escrito tiene tanta profundidad teológica que se puede considerar doctrina verdadera, pues, de la iglesia. Y entonces por eso se les da el título de doctores o doctoras, aunque no hayan ido a la universidad, pero su experiencia espiritual es tan sólida y que queda escrita, por supuesto, que pueden enseñar eso
es tan sólida que pues merecen ese reconocimiento de doctoras de la iglesia. Solo hay cuatro mujeres doctoras: Santa Teresa, Santa Catalina, Teresa de Lisieux e Hildegarda de Bingen. Y hay 34 varones. Pues es normal que los varones han escrito mal, los varones se les conoce mucho más o han estado durante mucho más tiempo pues en estos ámbitos de poderes comunicar sus experiencias de fe. Pero bueno, la diferencia, a pesar de eso, pues hay muchos doctores y menos doctoras. Pero bueno, digamos que se excusa la realidad de que pues no tantas mujeres han tenido esa oportunidad. Pero visto desde todo esto que yo acabo de decir, cuando Pablo VI proclamó a Santa Teresa, la primera mujer proclamada doctora de la Iglesia en 1970, en sus palabras dijo lo siguiente: es la primera mujer a quien la Iglesia confiere el título de doctora. Y esto no sin recordar las severas palabras de San Pablo: las mujeres cállesen en las asambleas, lo cual quiere decir incluso hoy que la mujer no está destinada a tener en la iglesia funciones jerárquicas de magisterio y de ministerio. Miren, esto es muy fuerte, o sea, dan el título pero advierten y sentencian que la mujer no puede ejercer funciones de magisterio ni de ministerio. Bueno, hoy en día ejercemos funciones de magisterio no episcopal, porque no tenemos órdenes sagradas, pero magisterio de educación teológica lo ejercemos. Pero con qué dificultad, tampoco ha sido tan fácil uno ser profesora de teología, ser reconocida. Va cambiando mucha cosa, pero ahí vamos. Pero es complejo, ¿no? En el 70, el mismo Pablo VI recuerda literalmente las palabras de Pablo y dice: esto hay que seguirlo manteniendo. Bueno, en eso quedamos. Por hoy lo dejo aquí. Nuestra última sesión me voy a detener más en el problema de los ministerios ordenados, pero hasta aquí pues quería mostrar cómo hay ese protagonismo de las mujeres en la Sagrada Escritura y en las primeras comunidades cristianas, y cómo ese protagonismo de alguna manera se fue opacando, bien por el contexto social, bien por una lectura literal de la Sagrada Escritura, bien por la mentalidad actual que sigue siendo machista y patriarcal, y posiblemente bien por el poder de los que detentan el poder, que no es fácil que puedan convertirse a una vivencia de una igualdad real y fundamental entre varones y mujeres. Bueno, dejo por aquí.